Muy buenas, hermanos, otra vez con ustedes hoy para seguir el libro que estamos tratando, los ministerios y el discipulado en una iglesia normal. Hoy vamos a la lección número 8, la función de los ministerios. O sea, cómo deben funcionar los maestros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los profetas dentro de la iglesia. ¿Qué son los ministerios generales y especiales? ¿Cómo debemos nosotros crecer dentro del cuerpo? Todas estas enseñanzas están abarcadas en este concepto, la función de los ministerios dentro de la iglesia. Así que tome papel y lápiz, anote muchas citas. Quiero que usted investigue en las citas que ponemos al lado. No la leemos toda, pero usted puede anotarla rápidamente con su Biblia para que ahonde después en la investigación de los conceptos vertidos en esta enseñanza. Así que, sin más preámbulo, entremos a la lección, las funciones de los ministerios dentro de la iglesia. Vamos del libro Los Ministerios y el Discipulado en la Iglesia Normal al capítulo número 8. Nuestro tema para hoy es la función de los ministerios, claro está, dentro de la iglesia. Los ministerios son la autoridad local de una iglesia en la palabra de Dios. Están puestos para enseñar, doctrinar, gobernar y disciplinar. Son los que cuidan el rebaño de todo viento de doctrina o sutileza diabólica y deben mantener en acción ese proceso de multiplicación y función de lo que nosotros denominamos la esencia de la iglesia, el discipulado. Para que la iglesia funcione bien y evitar el poder absoluto, Dios estableció diversos ministerios, los cuales vamos a estudiar, pero siguiendo una escala de arriba a abajo. O sea, empezando por el primer peldaño de la formación de los ministerios, hasta llegar a los niveles más altos, en lo que denominamos un proceso biótico de crecimiento. Recordemos que todo el cuerpo es un proceso funcional. Imaginen un cuerpo físico, ¿verdad? Comparen la iglesia como un cuerpo físico. Esto se llama principio biótico, el nacimiento y crecimiento de cualquier cosa que tiene vida. Incluso dentro de la iglesia, la posición de líder también es un proceso hasta llegar a ser anciano, no en edad, sino en madurez. Nadie podrá alcanzar un ministerio más amplio, claro está, si primero no ha ejercido uno menor. Y esto es cuestión de lógica. El principio está en usar lo que Dios nos va dando. A poco, el Señor añadirá más y más, hasta ponerlos en las partes más altas dentro del cuerpo, no porque yo quiero, sino porque el crecimiento me empuja hacia arriba, no porque lo deseo, sino porque he crecido. Estoy dando frutos que evidencian un crecimiento espiritual. Debemos recordar que el que no es fiel en lo poco, tampoco lo puede ser en lo mucho, como dice Lucas 16:10. Existe una lógica en la posición de los ministerios. Todo es evolutivo. Nacemos, crecemos, maduramos, envejecemos y morimos. Según el cuerpo crece hacia abajo, o sea, se multiplican los discípulos, nosotros crecemos hacia arriba de forma lenta, ubicándonos en otros niveles en los cuales vamos ejerciendo diferentes funciones según la necesidad. Y después de haber pasado por varias funciones anteriores, nos convertimos en líder. Repito, una vez más, lo más lógico para que uno sea abuelo es tener primero un hijo, o sea, ser padre, ya que todo es un proceso de crecimiento. Pero veamos
cómo esto ocurre en las funciones ministeriales. El apóstol Pablo habla de 5 ministerios en Efesios 4, 11 y 12. Pero vamos a hablar del orden de ministerio. Primero aparecen maestros y pastores. Es el primer nivel de crecimiento dentro del ministerio. Está en aquellos que ejercen la enseñanza y el pastorado. Pero ellos deben de aprender al lado de un pastor. ¿Por qué? Los pastores producen pastores y las ovejas, ovejas. Se comienza siendo discípulo y al crecer me convierto en maestro de un discipulado. Entonces me comprometo en el crecimiento del grupo que tengo. Después, comienzo a enseñar y a dirigir con la palabra a varios grupos de células que emanan del discipulado que formé. Y entonces van haciendo la multiplicación. Lo primero que empezamos a hacer en este proceso es transmitir lo que aprendimos de arriba y lo vamos trasladando para abajo. Dios levanta entre los maestros de célula, que son hacedores de discípulos, algunos para que sean maestros del cuerpo, porque se multiplican y cuando la célula se multiplica, el líder crece, aunque no quiera. Estos maestros que nacen como un proceso de crecimiento son ministerio para enseñar la palabra en la comunidad. Pero para ser pastor se requiere primero haber sido maestro. Y antes de ser maestro, discípulo convertido. Entonces el maestro tiene discípulo, funciona como tal, a lo mejor llega a ser diácono o ayudante en la iglesia y de pronto, debido al crecimiento, al testimonio y a la madurez, se vuelve pastor. El pastor se forma al lado de otro pastor, al igual que un buen mecánico se hace al lado de un maestro mecánico. Entre los requisitos dados por San Pablo para hacer ministerio en la iglesia se demanda que no debe ser un neófito. Vamos a leer 1 de Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Así que solamente no es ser un neófito, un ignorante, sino tener buen testimonio y buen crédito. La posición en el cuerpo se alcanza por un aprendizaje acompañado del servicio y entrega a los demás. Un pastor es aquel que enseña y cuida al rebaño, fundamentando su autoridad más que en sus méritos propios o en la imposición o elección, sino en su conducta y ejemplo. Este también ejerce la facultad de ser maestro, aunque no siempre funciona como tal. Pablo menciona a los pastores y maestros como una misma cosa o como algo en común. Tanto los maestros como los pastores tienen la responsabilidad de guiar y cuidar a la grey en la doctrina, dirigiendo al rebaño hacia pastos verdes y metas claras y enseñanza que los proteja del engaño. O sea, tiene que cuidar a las ovejas de los lobos rapaces. Ahí tenemos alguna cita que el pastor está relacionado con el maestro y evidentemente también tiene que saber enseñar. Tiene que ser entendido, implica ser estudiante diligente de la palabra, teniendo un conocimiento del papel que desempeña con madurez en su carácter y tendrá responsabilidad de alimentar y proteger a la grey. Maestro
son los que alcanzan un título de pedagogía en el sentido común, pero en el sentido nuestro no. No. No es uno que usa una pizarra, ni da un curso de dispensaciones o de doctrina o de homilética o tiene un doctorado. No. Maestro es aquel que le da al cuerpo las pautas y orientaciones necesarias en el momento específico de acuerdo a la palabra. Es uno que guía a las ovejas hacia la perfección y el crecimiento. El maestro complementa la labor pastoral velando por la doctrina, junto con el consejo de ancianos. Este supervisará las funciones de los discipuladores, observando la forma en que se transmite la enseñanza que reciben de arriba para que sean fieles en transmitirla sin añadirle ni quitarle. Pastor. Cuida, protege y vigila al rebaño. No es comadrona, no pare, ni cría a las bebés o nuevos convertidos, como ocurre hoy en día. El pastor no está para pasarle la mano a los hermanitos tristes o visitar a todos los que desean una visita rutinaria. El pastor está para cuidar, guiar, dar dirección. Cuidar al rebaño de los errores, de filosofías o trampas diabólicas. Supervisará la vida de las células, el testimonio de los que son su comunidad. Velará por la salud de la familia y de los servicios y de las necesidades del cuerpo. El pastor orientará y disciplinará a aquellos que pecan. Él cuidará la unidad y buscará que cada uno haga la función que le corresponde dentro del cuerpo. En Hechos 2, del 28 al 30, encontramos las instrucciones de Pablo para la iglesia de Mileto y le pide que cuiden la grey del Señor usando el plural, obispos. O sea, que en una iglesia el pastor tiene que apoyarse en un pluralismo de ministerio y actuar en concordancia, en comunión, colegiadamente. El pastor es el que representa el consejo de ancianos y el que debe afrontar la problemática de la iglesia. Puede haber tantos pastores como necesidades hayas en el rebaño, pues es el crecimiento el que dicta los parámetros o las pautas que deben regir el ministerio. Aunque siempre en las iglesias apostólicas existían un pluralismo ministerial. Un pastor, en el sentido literal, cuida un hato que se comprende de aproximadamente 100 ovejas, aunque puede haber excepciones. No podemos hacer de esto un dogma. Según va creciendo el cuerpo, así crecerá el número de los ministerios, debiendo haber tantos pastores y maestros como número de ovejas hayan en el rebaño. En una congregación debe de haber pastores y maestros. Estos dos ministerios están relacionados con el rebaño y se identifican con la necesidad espiritual de la iglesia respecto a la enseñanza. Cosa que tristemente no pasa en algunos lugares. Como por ejemplo el de profeta, que interviene en momentos especiales, y de ello vamos a hablar más adelante. Él complementa los ministerios locales, dando dirección a los pastores y maestros, de manera que hay un conjunto de ministerios que uno a otro se ayudan, ejerciendo diferentes funciones según la necesidad de cada lugar o momento. Hablemos del evangelista. ¿Qué son los evangelistas? Bueno, este es el ministerio más desvirtuado, explotado, distorsionado y cómodo que tenemos. La función de este ministerio sigue un patrón clásico al estilo moderno que se aleja mucho de la palabra.
siendo todo lo contrario a la realidad revelada en las Sagradas Escrituras. La distorsión que se ha hecho del evangelismo origina irónicamente que se les llame evangelistas. ¿Por qué? Porque tu evangelismo es evangelizar a los evangelizados, colectar ofrenda y mantener el monopolio de los dones del Espíritu, tratando incluso de dirigir la vida de la iglesia por control remoto, usando para ello la radio y la televisión, y viviendo como magnate. Son los televangelistas los que más escándalo han causado a las iglesias en los países evangélicos. Muchos de estos crean espectáculos, propaganda y títulos extravagantes, como por ejemplo, el evangelista internacional, el gran siervo de Dios ungido, etcétera, etcétera. Hombre, si eres grande no puedes ser siervo, y si eres siervo no puedes ser grande. Pero, ¿qué es un evangelista para nosotros? Uno que coge la Biblia, una maleta, y le dice al pastor: ¡Hey, Dios me llamó, me voy a predicar! Y se independiza. Consigue una credencial de evangelista internacional, crea su organización y se autoordena, comenzando a ir de iglesia en iglesia, dando campaña a los evangelizados. Esto lo puedo hallar en mi libro, El principio de ser siervo. En esas campañas las iglesias hacen un llamamiento, a veces psicológico, y el evangelista enfatiza que los pecadores y enfermos pasen al frente. Y quizás pasan muchísimos, hermanos. Y después dice: se convirtieron 800 almas. ¿Y saben una cosa? Casi todos eran de la iglesia, que fueron a buscar oración por enfermedades y lo consideraron como convertidos. Esto lo he visto yo muchas veces. En España había una gran campaña evangelística, no voy a decir nombre. Fueron muchas iglesias, pasaron muchos al frente. Fueron por sanidad y oración y aparecieron como convertidos en la campaña. Este tipo de concepto es una degeneración bíblica que ha dado origen a todo un estilo de trabajo que muchas veces carece de los elementos del verdadero concepto y principio bíblico. Un evangelista, en el contexto bíblico, es el que lleva el evangelio a lugares donde aún no existe. Un evangelista es un ministerio que sale de una iglesia local, enviado y sujeto a la misma para ir a donde no hay evangelio y proclamar allí la palabra de Dios. Como fruto de esa evangelización, nace una obra nueva, establece una iglesia y el misionero se convierte en el primer evangelista, porque al fin y al cabo un evangelista y un misionero es lo mismo. Por ejemplo, tenemos el caso de Felipe. ¿Qué era Felipe? Un diácono en Jerusalén, Hechos 8, 4 al 14. Y fue a Samaria a predicar. No llevó consigo una congregación para que lo apoyara, ni músico, ni cantante, ni tampoco hizo autopropaganda, sino que allí se puso a predicar. Una vez que ganó vidas, los discipuló, bautizó y comenzó a formar la congregación. Entonces, cuando aparecen los apóstoles para confirmar la obra, ya estaba la iglesia preparada y ya tenía el fundamento dado por Felipe una vez que le predicó, los discipuló y los bautizó. Otro ejemplo de evangelista está en Pablo y Bernabé. Fueron enviados a llevar el evangelio a lugares lejanos, donde establecieron congregaciones poniendo ancianos en las iglesias que edificaron.
El evangelista es un misionero porque el vocablo misionero se deriva a uno que sale a ejecutar una misión, llevando las buenas nuevas a lejanas tierras. El misionero es enviado por la iglesia para volver a esta, trayendo con gozo las gavillas, según el Salmo 126:6. Por lo tanto, debería tener una experiencia como ministerio local antes de salir a evangelizar. La evangelización convierte al evangelista en maestro y pastor, aunque no lo quiera, si sigue el parámetro bíblico. Los evangelistas, antes de ser enviados, se deben potenciar en otros ministerios o funcionar en asuntos importantes dentro de la propia iglesia, pues la responsabilidad que adquieren en la iglesia le va a dar gran experiencia y sobre todo madurez. Un ejemplo es el caso de Pablo y Bernabé, que antes de salir y ser enviados eran maestros en Antioquía, y Felipe, antes de salir a Samaria, era diácono en Jerusalén. No podemos enviar a un neófito por mucho tiempo que lleve en la iglesia si no tiene conocimiento. No lo podemos enviar a llevar el evangelio a lugares difíciles y a organizar iglesias con los frutos de la evangelización si primero no ha sido discípulo, si no ha sido parte de una iglesia y si no ha sido preparado para esta misión que es la gran comisión. Personalmente considero que el ministerio de evangelista es superior al del maestro, porque un evangelista tiene que ser maestro. Al salir y llevar el evangelio, tiene no solo que predicar y ganar almas, sino que después de convertido, tiene que fundamentarlas y organizarlas en el principio apostólico. Entonces, tiene que ejercer una función como maestro y pastor, quedando por un tiempo en el lugar en el cual estuvo predicando y evangelizando para formar a los nuevos en la fe. Una vez terminada la obra, creció y se multiplicó, entonces la establece para que siga funcionando por sí misma, preparando líderes, y vuelve a su punto de origen para informar a su iglesia la labor realizada, y después quedará supervisando las obras que él mismo edificó como evangelista. Ven que todo es un proceso. Cuando Pablo y Bernabé fueron a hacer obra misionera de evangelismo, permanecieron largo tiempo en los lugares y después volvían ratificándolos y informándole a la iglesia de la labor que había hecho. Ahí están las citas bíblicas. Ahora vamos a entrar a una etapa, ya no de evangelista, sino de un apostolado o supervisor de las obras que él mismo estableció y en donde instaló ancianos. Los ministerios no son estáticos, sino evolutivos como el cuerpo, ya que todo cuerpo está siempre en crecimiento y cambio. Así que en la estructura de un discipulado y de una iglesia no cabe el estancamiento estructural. Las funciones ministeriales tienen que evolucionar. Debemos ambicionar, desear, no solo ser pastores, sino crecer en otras funciones ministeriales y desarrollar todos los dones ministeriales que como llamado debemos de tener. Hablemos ahora de los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento eran siervos escogidos por Dios para hablarles a los líderes que andaban mal o advertir algún juicio que vendría cuando el pueblo se apartaba de la voluntad de Dios. Estos profetas eran los voceros de Jehová cuando la situación así lo requería. Vivían en oración y ayuno, apartados. Buscaban la revelación de lo alto para su pueblo, por lo que eran los que miraban a lo lejos los peligros y advertían. Se les llamaba atalayas
o vigías. Siempre los profetas prevenían al pueblo sobre el peligro de la desobediencia a los mandatos divinos, o sea, no obedecer la Torah, la ley de Moisés. Por eso le decían vigía o atalaya. Estos profetas iban primero a los reyes o sacerdotes, a los líderes, para darle los mensajes de Jehová, para que al comunicarle ese mensaje a ellos lo transmitieran al pueblo y obraran de acuerdo a la revelación que Dios le había dado a Moisés. Cuando Samuel deja de ser juez, entonces se convierte en el profeta de Dios. Y le dijo al rey Saúl la advertencia del juicio cuando desobedeció la palabra del Señor, según Primera de Samuel, leyendo todo el capítulo 15. Vemos después cómo aparece el profeta Natán, que va a amonestar al rey David por su pecado al adueñarse de la mujer de Urías. Él le trajo palabra de juicio por parte de Dios, por haber tomado la mujer de su capitán. Segunda de Samuel, capítulo 12. Cuando Jesús le revela a la mujer samaritana que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, la mujer asombrada gritó: «He aquí un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho». Juan 4:29. El profeta ve más allá, penetra en la oscuridad del pecado y revela las cosas ocultas que Dios le muestra. Él discierne los secretos por revelación del Espíritu. Vamos a ver las 2 características básicas de un profeta, que son: primero, el profeta no trata con la multitud, sino con los líderes. Dedica su tiempo a buscar luz y revelación de Dios en oración para orientar a los dirigentes del pueblo. Segundo, es un ministerio de intercesión y aviso del peligro para no apartarse de la verdad, así también como un consejero para aquellos que gobiernan la iglesia. En la iglesia primitiva habían profetas, no como en el Antiguo Testamento, por supuesto, ya que ellos no revelaban lo oculto de Dios, sino que ni tampoco traían mensaje de juicio ni condenación, sino que hablaban y revelaban el propósito del Espíritu para su pueblo. El estilo del profeta del Antiguo Testamento, con una revelación nueva, ya no existe. Pues Cristo se reveló como el profeta de profetas, mostrando todo lo que Dios deseaba para su pueblo. Así que los profetas de hoy en la iglesia parten de la revelación básica dada por los apóstoles en la palabra, a la cual no le pueden añadir ninguna nueva revelación. El papel del profeta en nuestros tiempos es de revelación y orientación a los ministerios que gobiernan en la problemática de la iglesia a la luz de las Escrituras. No tiene que ver nada con el don de profecía, que es aparte, ni sigue el estilo profético del Antiguo Testamento, que trae un juicio y una revelación nueva de lo que va a ocurrir. Recordemos que los profetas están separados para tratar con Dios, mientras que los pastores y maestros y evangelistas tratan con el pueblo, con la multitud de discípulos. Y cuando ellos confrontan problemas, necesitan a alguien que no sea parte y juez del problema. Y ahí entra en papel de los que son maduros, apartados y con experiencia ministerial, que pueden dar consejo profético a los líderes de la iglesia. Dentro de cualquier iglesia hay problemas y muchas veces los pastores no pueden ser objetivos porque viven dentro del problema. No pueden ser parte y juez en un asunto. Es ahí cuando entra en escena el ministerio de profeta.
Los pastores y maestros están absorbidos por los conflictos y necesidades y tienen que dar pautas y mensajes frescos que tengan contenido bíblico. Ellos tienen que guiar al pueblo en medio de las tormentas y el ataque diabólico que sufre la iglesia. La función del ministerio de profeta, no de profecía, aclaro, ¿verdad?, es parecido al Antiguo Testamento, en el sentido de que ellos vienen a dar orientación, luz y consejo a los líderes, como los del Antiguo Testamento le daban consejo a los reyes, para que ellos guíen al pueblo y se mantengan dentro de los lineamientos de la palabra y así afrontar las situaciones difíciles, evitando las herejías en la iglesia. Los profetas ahora son consejeros de los pastores para que estos afronten la problemática de la iglesia. Los que orientan a los ministerios y velan por la doctrina, así como de las necesidades específicas que tiene el pueblo de Dios en cada lugar y momento. La diferencia entre el ministerio de profeta del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento radica en que los primeros tenían revelación directa de Dios, sin usar la palabra escrita, pues ellos eran la palabra viva. Mientras que el ministerio de profeta en la iglesia parte de la palabra revelada en las Escrituras y bajo la dirección del Espíritu Santo. Dan consejo, dirección, pero partiendo de la palabra revelada, sin poder añadir una nueva revelación a la ya existente. Es triste decirlo, pero en los últimos años han surgido ministerios que se proclaman a sí mismos los profetas de Dios y tristemente llevan al pueblo a herejía con nuevas revelaciones. Un ejemplo de ello, podíamos citar muchos, pero quiero referirme solamente al caso de William Marion Branham, del 1909 al 1975. Fue un gran predicador y evangelista, pero llegó un momento en que llegó a afirmar una aberración. Él dijo que era el séptimo ángel de Apocalipsis y empezó a dar nuevas revelaciones, entre ellos la famosa doctrina de los solo Jesús. Para simplificar la función de los profetas en estos tiempos, podemos afirmar que estos son consejeros que ayudan a otros ministerios que tratan con la mayoría y mantienen en la iglesia la sana doctrina. Un pastor o maestro no tiene mucho tiempo de buscar a Dios, pues está rodeado de una multitud de problemas y dificultades. Están tan metidos dentro de la problemática que a veces no ven los errores. El profeta, que vive fuera de la masa, recibe y percibe fácilmente las necesidades y los errores que tengan los otros ministerios o la iglesia. Y va y corrige a través de sus enseñanzas, dando luz a los ancianos que ejercen la función de gobernar la iglesia. Además, siguiendo el orden de crecimiento del cuerpo, cuando un pastor produce pastores, indudablemente se desplazará a una posición de supervisor o dirección para esos pastores que formó, convirtiéndose indirectamente en un guía, en un profeta que buscará permanecer la orientación a aquellos que ejercen el pastorado. Así que un profeta debe de haber sido primero pastor, después haber producido pastores. El profeta es superior en posición, no en autoridad, al maestro y al pastor. ¿Cuánta falta hace hoy en día esta clase de ministerio en una iglesia que le meten aberraciones y no hay quien la detenga? ¿Cuánta falta hace dar cobertura a tantos pastores huérfanos de consejo que por no tener tiempo caen en frustración y muchas veces en herejía? Hermanos,
Si hoy hubieran profetas que ayudasen a advertir los peligros del diablo en la iglesia y las tramas que hay, ¿cuántos errores evitaríamos que se introduzcan sutilmente en la iglesia? Porque los afrontarían y corregirían, evitando de esta forma divisiones que por falta de sabiduría son ilógicas en el cuerpo de Cristo. Hablemos ahora de los apóstoles. Los ministerios de profetas y apóstoles no existen hoy día. Y cuando aparecen, lo hacen para abusar de la autoridad. O se convierten en jerarquía institucional. Razón por la cual existe una tremenda apatía y prejuicio contra ellos. Algunos han hecho del ministerio apostólico un título de reconocimiento humano. Pero pese a ello, debemos considerar la realidad del apostolado no como título, sino como una función y no una posición superior. Es la aspiración más grande en el ministerio alcanzar, llegar a ser apóstol, no por título, sino por crecimiento y multiplicación. La pregunta que yo les haría es, ¿cómo uno se hace apóstol? Uno se hace apóstol no porque quiere, sino porque ha crecido en todos los demás ministerios, dejando iglesias establecidas. Así que el apostolado no es un título, sino un fruto ministerial. Muchos afirman que no puede haber apóstoles en nuestros tiempos, porque solo fueron 12, y eran ellos y no habrá más. En relación a la autoridad del canon bíblico, solo hubieron 12 apóstoles, que son el fundamento de nuestra fe. Considero que el apostolado es una posición en el cuerpo, que nació y se fundó con los 12, los cuales pusieron el fundamento, pero que no se le llama solamente a ellos apóstoles. Aparecen otros apóstoles en la Biblia, porque al fin y al cabo, el término apóstol y apostolado significa los enviados en una misión especial. La Biblia registra que, además de los 12 apóstoles, Dios levantó a otros, no para hacer el canon, sino para funcionar fundando iglesias. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo y Bernabé, enviados como evangelistas y misioneros, y después, en Hechos 14:14 se le menciona como apóstoles. Leamos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Ahí tenemos una referencia de Pablo y Bernabé como apóstoles. Después, Pablo menciona a Tito como colaborador entre sus apóstoles en 2 de Corintios 8:23. Tito, ya sabes, es compañero mío y colaborador conmigo en favor de ustedes. Y la misma referencia hace el apóstol Pablo a Epafrodito, Filipenses 2:25, usando el término relativo a posición dentro del apostolado, ya que le dice claramente que es colaborador y compañero de milicia. Se menciona también a Jacobo, el hermano del Señor, como apóstol, Gálatas 12:19. Y al escribirle a los romanos, Pablo menciona a Andrónico y a Junias como parientes y compañeros de prisión por Cristo, a los cuales considera estimado entre los apóstoles. Romanos 16:7. En su primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 1, Pablo en la introducción coloca a Silvano y a Timoteo a su propio nivel como apóstoles. Así que el apostolado era una función, no una cuestión de privilegio. Y ahí al lado tienen la cita bíblica que respalda este término. La función del apóstol es la más elevada dentro de los ministerios del cuerpo de Cristo. No querer ser alguien, sino por dar fruto. Ellos establecen obra y ponen
en ella el fundamento de la doctrina de los 12 apóstoles. El apóstol ejercía influencia sobre las iglesias que él mismo había establecido en diferentes localidades y las confirmaba en la fe. Nadie podrá ser apóstol si primero no dio fruto como discípulo y luego como los otros ministerios, maestros, pastores y evangelistas. Un ejemplo lo tenemos en Pablo. Primero fue discípulo en Damasco de Ananías. Más tarde en Antioquía se juntó a Bernabé. Ambos eran maestros dentro de la iglesia local en Antioquía. Después se les envía como evangelistas misioneros. Ellos establecen obras y ponen ancianos y se convierten en apóstoles. En los viajes posteriores, ya de regreso, los apóstoles visitaban las obras que habían levantado para confirmarlos en la fe. O sea, supervisar los frutos de su trabajo y evaluar cómo funcionaban los ancianos que ellos habían constituido. Sobre la iglesia local estaban los apóstoles o supervisores para cuidarla y mantenerla unida en la doctrina, interviniendo solo cuando se lo pedían o miraban la necesidad. Y por eso nacieron las epístolas de Tito y Timoteo. No están en el sentido de autoridad los apóstoles sino en unidad espiritual con los ministerios locales. Así que el sello del apostolado o las credenciales de apóstol es dejar iglesias establecidas y fundamentarlas en la verdad bíblica según 1 Corintios 9:2. Analicemos el problema que había en Corinto, ya que por ser una ciudad cosmopolita y marítima, quizá la más importante de Grecia en esa época, por allí pasaban varios apóstoles, entre los cuales se menciona a Pablo, Apolo y Cefas, que es Pedro. Cada cual hizo discípulos y se formaron varias células o grupos con diferentes padres espirituales. Esto produjo contienda, ya que cada grupo se creía superior al otro y exaltaba a sus líderes, por lo cual Pablo les escribe duramente, exponiendo el principio de la unidad. 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Y es importante que lo busquen y lo lean y lo marquen. El patrón que relacionaba y unía una iglesia con otra era el apóstol. Cada uno de los que establecían iglesia las cuidaban y velaban por ella, por lo cual era la autoridad sobre la misma debido a su derecho de paternidad. En el estudio del trabajo de Pablo en sus viajes encontramos que edificó 5 iglesias en 5 ciudades. Él las supervisaba, ayudándolas cuando lo requerían. Cada uno tenía su propio gobierno. Él velaba por la doctrina y la fe de los discípulos, que como hijos reconocían su paternidad espiritual con la cual se vinculaban al apóstol. Cuando aparecían problemas, los ministerios locales acudían a aquel del cual eran discípulos. Él le contestaba, dándole pautas para que supieran cómo actuar. Así nacieron las epístolas o cartas que hizo Pablo a Timoteo, Tito y Filemón, que no son otra cosa que consejos prácticos a sus discípulos. En 1 Corintios capítulo 5, y es bueno que lo busquen, lo lean y lo marquen, Pablo orienta a los ministerios locales en cuanto a un serio problema que surgió en la iglesia. Era el caso de un hermano que había fornicado con la mujer de su padre. En conclusión, podemos decir que el ministerio apostólico es aquel que después de haber establecido iglesias y ejercido los ministerios anteriores,
se convierte en un ministerio itinerante, nutriendo y ayudando a las obras que él mismo estableció, siendo un supervisor con derechos espirituales de paternidad para dar dirección. No es un asunto de un nombramiento humano, o de saber mucho, o de ser electo, sino el hecho de dar fruto bajo la ubicación y función de acuerdo a las normas de un cuerpo. Así que, de acuerdo a todo lo estudiado, podemos establecer esta escala de crecimiento dentro de los ministerios. Pongan atención. Todos estos ministerios son para la edificación de la iglesia. De ella salen los evangelistas y apóstoles para extender el reino de Dios en la tierra. Recordemos que tanto el apóstol como el evangelista no son ministerios locales en función permanente, sino se les considera ministerios itinerantes. O sea, que se mueven para confirmar o fundar iglesias. Así que hay ministerios locales, como el pastor, maestro y profeta, y los ministerios extralocales o itinerantes, como el evangelista y apóstol. Este es el orden bíblico de gobierno local en la iglesia. Y como conclusión, podemos afirmar lo siguiente: el crecimiento y la madurez dentro de la iglesia produce los ministerios. Esto de acuerdo a la necesidad específica de cada congregación en cada región y lugar. Los ministerios no son autocráticos ni jerárquicos, sino que se gobiernan bajo las normas de las Escrituras y de acuerdo a los principios del Consejo de Ancianos, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría o seguridad. Proverbio 11:14. Una iglesia no puede ser gobernada por un solo hombre. Enfatizo esto. Cristo gobierna a través de la diversidad de ministerios y dones. Otra verdad es que los ministerios no se crean, ni se imponen, ni se nombran, sino que se hacen y se forman de acuerdo al crecimiento y son dados por el mismo Señor a través del Espíritu Santo, operando entre los miembros. Los frutos indican dónde están estos. Debemos saber quiénes son los ministerios. Y recuerden, nadie se hace padre porque tome un cursillo de papá. Se hace padre cuando tiene hijo. Y no se hace abuelo porque le dan el título de abuelo, sino porque el hijo tiene nieto. Todo es, lógicamente, un proceso de crecimiento. Así que de esta evolución del cuerpo nace la iglesia como algo natural y lógico, ya que sus raíces son profundas y no son traídas de afuera. Una iglesia normal debe producir dones y ministerios dentro de sí misma como parte de la vida de Cristo. No me cabe en la cabeza que una iglesia que tenga 20 años necesita buscar un pastor porque no produce pastores. Lo contrario haría a la iglesia cualquier cosa menos el cuerpo de Cristo. Espero que Dios nos ayude a ubicarnos y funcionar de acuerdo al plan divino de las enseñanzas del libro de los Hechos y podamos ser una iglesia normal. Porque la Biblia nos llama a ser edificados en armonía para funcionar dentro del cuerpo con un objetivo común: la multiplicación y el crecimiento en unidad. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también
Cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.